Hablar sin filtro, sinceridad o trastorno mental. Qué buen tema. Para graficar mejor el tema, tenemos que decir que los filtros, todo el mundo los conoce, los filtros que ponemos en los celulares, bueno, yo no los uso, pero hay mucha gente que usa esos filtros en Instagram, en Facebook. Pero además de esos filtros tecnológicos, existen filtros psicológicos. Estos filtros psicológicos son 3. El primero es el filtro atencional. Ponemos un filtro, no vemos nada y nos focalizamos en un tema para estudiar, para hacer una tarea. El segundo filtro es el filtro rogeliano de Carl Rogers, un gran psicólogo, que habló que debemos nosotros poner un filtro o filtrar lo que piensan los demás de lo que uno quiere hacer. Porque a veces uno quiere hacer algo, le dice a los padres quiero ser actor, los padres dicen no, tú no tienes, no, eso te va a ir muy mal. Tenemos que filtrar todo eso y realmente poder desarrollar nuestras potencialidades, lo que queremos hacer. Y el tercer filtro es el que nos interesa aquí, que es el filtro freudiano. Vale decir, el filtro que debemos tener todos los seres humanos a la hora de hablar, de actuar, ¿verdad? Y es ese filtro que impide que surjan nuestros instintos, nuestras pulsiones, les decía Freud, porque desde el psicoanálisis los instintos están como perdidos, son las pulsiones, que hacen que a lo mejor dañemos a los demás, dañemos a quien queremos, y vamos por el mundo diciendo lo que queremos. Cualquier tipo de semejanza con la realidad o con personajes de la realidad es pura coincidencia. Entonces, esto llevó a la creación de lo que llamamos el pacto social. Y ahí está Platón, fíjese, en la República, decía, la justicia es un pacto entre egoístas racionales. Quiere decir que todos nuestros egoísmos los tenemos que poner de lado en aras del altruismo general, el estar en armonía en la sociedad. Y después vino Epicuro y nos dijo, en el pasaje de la naturaleza a la cultura, los seres humanos establecen un pacto social para no hacerse daño mutuamente. Ese pacto social, los invito a pensarlo hoy en día, creo que se está rompiendo. Tenemos que asegurar que no termine de quebrarse, para que justamente la armonía social pueda continuarse. El epítome o el resumen importante lo hizo Jean-Jacques Rousseau, un gran filósofo francés que escribió El contrato social, que es una obra de filosofía política, pero que en definitiva dice lo mismo. El corazón, la médula de eso, es que todos nos pongamos de acuerdo, dejando un poquito de lado nuestros egoísmos, lo que queremos decir y hacer, por bien y en aras de continuar el desarrollo de la sociedad. Por eso decía, debe haber una reconciliación entre la naturaleza y la cultura. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ser animales. Somos animales superiores, animales al fin, pero debemos adaptar todo esto rudo, primitivo, barbárico que yace en el corazón nuestro para poder cincelar un ser humano que pueda vivir en la cultura. Sin dañarse y sin dañar a los demás. El que habla sin filtro, ¿qué dice? Yo soy muy sincero, ojo. Yo digo las cosas en la cara. Yo siempre digo la verdad. No soy falso para nada. Voy de frente. Yo siempre voy de frente. Yo soy muy sincero, digo las cosas en la cara. Y ahí veo que está la palabra sinceridad, está la palabra verdad, ¿no? Es decir, que muy jactanciosamente ellos dicen, nosotros somos así, yo soy así. El que quiere escucharme, que me escuche, y que no, el que se vaya directamente. Y cometen el sincericidio. Ustedes saben que esto jocosamente lo creó un grupo de psicólogos, el sincericidio. Pero resulta que el sincericidio, desde ya, es una metáfora, porque cometen un suicidio social en aras de la verdad.
Es decir, es algo así como morir matando a través de la sinceridad malentendida. Atención con esto. Y ahora nos vamos a la verdad y la sinceridad de la etimología. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar un poquito. La verdad del latín veritas, cierto, real. Yo digo, bueno, esto es una mesa, es cierto, real, hay una convención que lo indica. La sinceridad del latín sincere, comportamiento libre de fingimiento. Pero acá viene toda esta cuestión y este planteo, esta zona gris, y además libre de mezclas. Y les hago una anécdota. En el Renacimiento, la primera etimología de sinceridad estaba basada en aquellos trabajadores de la madera que le cargaban arreglar muebles, marcos de cuadros, y a veces aplicaban o asestaban un golpe de martillo muy fuerte y dejaban un agujero. Entonces, para arreglarlo, le ponían cera. Y entonces, a partir de ese momento, la persona que hablaba sinceramente era aquel legítimo, el que no tenía cera, el sin cera. Esta fue la primera etimología. Aunque actualmente podemos ver que esto es lo que más vamos a encontrar. ¿Cuál es la verdad y la sinceridad en cuanto a conceptos? Vemos la verdad, la correspondencia entre lo que se dice y lo que es. Esto es una taza. No cabe la menor duda que es una taza y hay una correspondencia. Si yo digo que es un sillón para sentarse, no habría correspondencia. La sinceridad es la coherencia entre lo que se dice y lo que se siente. Y acá empieza el lío, empieza el meollo de la cuestión, porque ¿podemos ir por el mundo diciendo lo que sentimos? Entonces, no se puede. Acá empezamos. Fíjense que Aristóteles, en la Ética Nicómaco, dijo: la sinceridad representa el término medio entre la jactancia y la falta de autoestima. Para Aristóteles era una virtud. Vale decir que está hablando que es un término medio entre aquel jactancioso que dice, bueno, yo soy así, aguantame o andate, y el falta de autoestima, que no es capaz de decir nada, denunciar nada de su verdad, porque no quiere lastimar a la gente, esa persona apocada, ¿verdad? Todo esto está basado en algo aún más antiguo, que es el aurea mediocritas, el dorado término medio, dorada medianía o moderación de los griegos, basado en esa frase, nada con exceso. Los griegos detestaban el exceso, la desmesura. Entonces, esto dio origen, inclusive este aurea mediocritas, lo debe conocer Emilio y también Patti, está basado en el número áureo, que en pintura, en escultura, era el número, ese número que hace o genera proporción y armonía en una obra de arte o en una escultura. Vale decir que en la vida también tenemos que buscar ese término medio. También, antes de ir al perfil psicológico y características, vemos que esto 3.500 a 4.000 años antes de Cristo, las grandes filosofías chinas, por ejemplo el confucianismo chino, hablaba de la doctrina del término medio. Y también lo hablaba el budismo, el famoso camino del medio. Es decir, que está en el hombre esta tendencia a poder armonizar la conducta humana. ¿Cuál es el perfil psicológico y las características? Son personas muy activas, presumen de su extraversión y no soportan los silencios. Son los que siempre tienen que hablar e irrumpir con una tontería, pero con tal de romper ese silencio. Su sinceridad es muy valorada en algunos casos, pero también muy temida por otros. Si ustedes tienen un problema serio y necesitan escuchar la verdad sobre eso porque ustedes mismos no la encuentran, no hay nada mejor que un sincericida. Porque ellos van a decirle la verdad así, cruda. Pero la mayoría, claro. Entonces, pero ahora, la mayoría, en realidad, les temen porque no sea cosa que me digan las cosas en la cara, que no quiero escuchar. Entonces, manipulan a los demás para que se manifiesten con la misma sinceridad, que manifiesten su postura, ¿no? Vamos, decilo, si yo te lo estoy diciendo, ¿qué pensás? Y después te lo dicen. Claro, después te critican sobre eso.
Tienen siempre la última palabra, si no están conformes manipularán a todos para que se pongan de su lado. Y vamos ya a lo profundo psicoanalítico y vemos que hay un deseo oculto de castigar a otros o a sí mismo. Hay agresividad. Ustedes conocen esa famosa serie de todos nos encantó, Doctor House. Sí. Resulta que Doctor House era un hombre que no tenía problemas en decir la verdad. Inclusive un pobre hombre se estaba muriendo y estaba contento porque se iba a encontrar con Dios. Y él se acerca y le dice, no te preocupes, Dios no existe. Cuando te mueres detrás no hay nada, detrás no hay nada. Entonces, estas personas son así, son sincericidas, porque hay una agresividad contenida. Y si notamos el personaje, la psicología de Dr. House, había sido altamente criticado, abusado verbalmente y físicamente por el padre durante su infancia. Y esto lo llevó, de alguna manera, a castigar a otros. En el camino se castigaba él mismo porque, lógicamente, la gente no se le acercaba, no tenía amigos. De hecho, era uno solo que lo aguantaba, el Dr. Wilson. Y son agresivos porque se contienen, ¿verdad? Ahora, trastornos mentales y sinceridad extrema. Este tipo de personas son sincericidas, pero es una zona gris, pueden de alguna manera estar desarrollando o en curso de un trastorno mental. Por ejemplo, la esquizofrenia, tienden a decir las cosas así. La bipolaridad en la fase maníaca. La fase maníaca es la que están en una euforia muy grande, no duermen, se levantan a las 3 de la mañana, arreglan la casa, suben escaleras, se sienten poderosos, ¿eh? Y entonces, en esa sensación de poder, pueden llegar a decir las cosas más crueles. Inclusive se sabe que hasta pueden poner en venta sus propiedades y dejar a la familia en la calle, porque creen que ellos en esa fase son los mejores. Luego tenemos la logorrea y la verborrea. La logorrea es justamente las personas que hablan sin parar. Muchos de estos sincericidas hablan y hablan y hablan y no pueden parar, porque la logorrea es un síntoma de un trastorno psiquiátrico o puede ser en sí mismo una entidad psiquiátrica, ¿verdad? Y la verborrea, esto es distinto de la logorrea. La verborrea la podemos tener cualquiera de nosotros ante una situación de estrés, una situación de ansiedad, y uno empieza a hablar y uno está tratando, ¿verdad?, de liberar, porque el aparato psíquico no puede alojar todo esto que pasó, y entonces de alguna manera lo liberamos. También el trastorno antisocial. Los antisociales se criaron en familias que los insultaron, en las familias muy agresivas, les decían todo en la cara, suelen decir todo en la cara. La psicosis, desde ya que es un corte con la realidad, son individuos que pueden decir cosas en la cara y todos hemos vivido situaciones con personas que de golpe nos dicen algo terrible y bueno, pero porque son personas en curso de psicosis. El trastorno de atención con hiperactividad, también el trastorno narcisista, y acá vemos muchos personajes en esta época. Los narcisistas siempre tienen la razón. Nunca le vayan a decir a un narcisista que no, porque es lo peor que le pueden hacer, porque en realidad ellos creen justamente que son los mejores, son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, lo saben todo, son como Dios, están en todo lugar, ¿verdad? Y entonces son estos que cometen sincericidio muy habitualmente. El trastorno límite de la personalidad también es un trastorno en donde hay mucha temeridad, son esas personas que ponen el auto a 120 kilómetros por hora, por decirlo en kilómetros, pero bueno, son los que se tiran de las montañas, en ala delta, son los que están siempre testeando a la muerte, digamos, ¿no? Entonces, ellos son. Y luego la ingesta de drogas. ¿Quién no conoció a alguien alcoholizado? Nadie mejor para ser sincericida que un alcoholizado. El que bebe mucho alcohol dice todo en la cara. Se pone a llorar y grita y dice las cosas y toda la desgracia que le pasa. Y además le dice la desgracia del otro. Te señala tu propia desgracia, ¿verdad? Y lo mismo sucede con ingesta de otras drogas, ¿verdad? Como anfetaminas, cocaína, en fin. Ahora, perdemos nuestro filtro social al envejecer.
Bueno, yo ya con mis 70 que cumplo hoy, debo decir que sí. Porque a veces uno realmente ya no le importa tanto lo que piensan los demás. Uno ya está en esa edad que, bueno, y sí, lo digo, ¿por qué? Yo tengo autoridad, los años me lo permiten. Pero vamos a ver que todo esto tiene una base neurológica. ¿Por qué? Porque nuestro filtro se basa en dos procesos cognitivos. Uno de control inhibitorio, me inhibo cuando voy a decir algo que no debo decir. Y cognición social, pierdo la capacidad, bueno, en realidad en este caso la tenemos para detectar, es un GPS que detectamos cómo están los demás, salvo que sea un psicópata no lo detecta, pero bueno, cómo están, cómo sienten, y entonces uno puede adaptarse a la sociedad. Pero lo que sucede es lo siguiente. En la corteza prefrontal se encuentran estas dos funciones importantes, ¿no? Lo inhibitorio y también lo que tiene que ver con no hablar socialmente de todo lo que se nos cruza. Con la edad se produce la disminución del control inhibitorio y la cognición social. Es una realidad. Por eso de pronto la abuela, que siempre nos trató muy bien, entramos y nos dice, pero qué horror, ¿qué te pusiste? ¿Viste? Nunca la abuela fue así. Sin embargo, la abuela ahora ya está en edad. ¿Por qué? Porque hay esta disminución de, el control inhibitorio y la cognición. Ahora, también es la edad, pero también pueden ser enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, el daño a los lóbulos frontales, es esta zona, lesión cerebral, tumor cerebral, derrame cerebral, condición neurovegetativa como la demencia frontotemporal que tiene Bruce Willis. Es decir, eso lleva justamente a la pérdida de estas dos funciones fundamentales y entonces es tremendo si están en un medio y lo socializamos, que así debe ser por otro lado con una demencia frontotemporal, socializarlo. Entonces, todo esto de las enfermedades va con cambios de personalidad, acompañados de rigidez, pérdida de empatía, ya no están tan empáticos con los demás, apatía, a veces quedan mucho tiempo silenciosos, no tienen gestos en la cara, ¿verdad? Hay una dificultad con el razonamiento y el juicio, comen en exceso, con preferencias alimentarias inusuales que nunca tuvieron. Ahí hay una disminución del cuidado y la higiene personal. Ahora, ¿es preferible mentir entonces? ¿Qué hacemos si no podemos decir las cosas y tenemos que hacer uso de esos filtros? Y yo he creado un constructo que son dos tipos de mentiras. No está en ningún manual, lo he creado yo, pero hace sentido. Para mí hay una mentira instrumental positiva como estrategia de protección de los otros y de mí misma. Yo puedo mentirle a alguien, ¿verdad? Si le estoy diciendo, claro, no le puedo decir te estás muriendo, no le puedo decir estuviste muy mal, la verdad que sos muy ruda. Uno tiene que entrarle por otros lados, inclusive los hijos, porque así le estamos aprendiendo a los hijos eso. Por ejemplo, si alguien viene y no nos gustó el atuendo que tiene, decir, y te pregunta cómo me queda, bueno, la verdad que a ti todo te queda bien. Porque le estamos pero ese te queda muy bonito. ¿Por qué le vamos a decir, pero no, qué horrible que estás? No, eso no es ser sincero y eso no es la verdad. Y entonces para mí está la otra mentira, la mentira instrumental negativa por negligencia o como estrategia de protección social. Es decir, soy un negligente, digo lo que pienso, no me fijo en los sentimientos de los demás. Y es una estrategia de protección personal. A veces miento porque yo tengo que ocultar cosas. Entonces no me interesa mentir. Esta no la tenemos que usar. Pero sí esta, la mentira instrumental positiva. Es una estrategia de protección de los otros, de la alteridad, de la otredad, que no soy yo. Porque al yo proteger la otredad, lo que son los otros, voy a proteger mi mismidad. De esa manera, porque estamos todos encadenados en una red social.
Entonces, la verdad con filtro. Yo he creado el SEA, que son 3 aspectos de la verdad con filtro que debemos aplicar en la sociedad. El primero, la compasión. Es decir, cuando vemos sufrir a alguien, no le podemos decir, pero ¿qué te pasa? Qué exagerado. Tenemos que entrar en este estadio de compasión a través de lo segundo, que es la empatía. Ya me pongo en los zapatos del otro. En la compasión estoy afuera, como testigo, entiendo, pero con la empatía me pongo en los zapatos del otro y siento y me conmuevo con el otro, que eso significa conmover, moverse con el otro. Y con asertividad, es decir, la asertividad es siempre hablar con una voz tranquila, no levantar la voz, no enjuiciar desde el prejuicio. Entonces, la compasión, la empatía y la asertividad cuando hay alguien que se acerca con un dolor, con un problema. Fíjese lo que dijo Charles Dickens: nunca cierres tus labios a aquellos a quienes ya le has abierto tu corazón, pero tenemos que tener cuidado de no abrir los labios para herir a aquellas personas a quienes le hemos abierto el corazón. Muchísimas gracias por este tiempo con ustedes. Los espero en la próxima oportunidad aquí en mi canal de YouTube unifamilia.com y como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos que aman. Hasta entonces.